Lunes 20 de septiembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este repaso que damos cada mañana a las portadas de los periódicos que se editan en Córdoba, ABC, Diario Córdoba, El Día, para conocer la actualidad publicada, la actualidad que aparece, como digo, en las primeras planas de los periódicos, en papel y también la prensa digital, como cada jornada. Hoy hay bastantes coincidencias, a pesar de ser lunes, que saben que suele quedar por un sitio, al menos en las imágenes, al menos en las referencias más importantes. El Diario Córdoba ha elegido para abrir el tema del volcán de La Palma, en Canarias. Más de 5.000 evacuados, titula, en La Palma por la erupción de un volcán. Como saben, el fenómeno comenzó hace varios días ya en cuanto a pequeños terremotos, un enjambre sísmico que le llaman. Ya ayer aparecieron los primeros cráteres, las primeras bocas, y bueno, la cosa se está descontrolando. Hay hasta 5.000 personas que han sido evacuadas, parece que la lengua de lava está yendo por donde se esperaba, pero está afectando ya a viviendas particulares y a propiedades. Así que se evacúan hasta esperar hasta dónde va. La última vez que este volcán entró en erupción, como señala el diario ABC, también su portada, La Palma entra en erupción 50 años después. Estuvo varias semanas en esa época, ese momento, echando lava, fueron los años 70, y bueno, muchas personas que recuerdan aquella erupción, personas que viven todavía en La Palma y en las islas cercanas recuerdan aquella erupción. Como le digo, en principio no se teme por la vida de nadie, sí por su patrimonio, aunque los sismólogos advierten del riesgo de aspirar, de respirar los gases, algún caso tóxicos, aunque no son venenosos, pero sí que son tóxicos, que desprende el volcán. No se espera que haya nuevas bocas, hay hasta 8 bocas abiertas en este momento, aunque hay un par de grietas que dicen los vulcanólogos y los sismólogos que podrían en un momento dado también volver a abrirse y sacar al exterior, bueno, son 20 millones de toneladas de lava que hay debajo del subsuelo de esta isla de La Palma. Las Canarias, como saben, son islas, todas ellas islas volcánicas, que nacieron de erupciones volcánicas. De hecho, dicen los expertos que se espera que tras todo este episodio de erupciones la isla crezca, porque aumente su extensión. Se ha abierto una colada, una lengua de magma, de lava, que va hacia el mar, y a su paso pues está recreciendo la isla. Todo ese material que sale del interior del volcán, del subsuelo, lógicamente se va a quedar en la isla, no va todo al mar, sino que va a elevarse tanto en altura como en tamaño, y se espera que gane unos metros la isla de La Palma, que nadie lo desea, evidentemente. Todo el mundo prefiere que no ocurran estas erupciones. La foto del diario El Día, por seguir con la foto, es para el fútbol. La autoridad del campeón, titula, y lo tienen, una foto, son fotos de agencia todas que hemos visto. La foto de Las Cuevas felicita a Willy Ledesma, autor de 2 de los 3 tantos. Este es el primer gol del Córdoba, que se impuso, como saben, 0-3 en el campo municipal La Isla, en Coria, en Cáceres. El Córdoba, la foto la vemos también en otro periódico, en pequeñito. El diario Córdoba titula El Córdoba golea y es aún más líder, y el diario ABC lo leen también, El Córdoba intratable gana por goleada. Luego comentamos algo, anticipo que el Córdoba se ha quedado solo en cabeza, solo el cacereño le aguanta el paso, solo 2 equipos imbatidos hasta el momento, con 3 victorias de 3, el resto se han ido descolgando a medida que han ido pasando la jornada. En cuanto a titulares, el diario El Día habla de un asunto propio, estadístico. Las muertes por cáncer triplican a las causadas por el coronavirus. Y con ese asunto, si les parece, empezamos este repaso, según información que publica el diario El Día, lo hace Cisco López. A pesar de lo aparatoso, y evidentemente no se le puede quitar ninguna importancia, de los datos de fallecidos por el coronavirus durante este año y el anterior,
no llega a ser esta pandemia, no va a pasar a la historia por su letalidad, va a pasar a la historia por ser la primera pandemia global con los medios de comunicación a este nivel. Había otras pandemias mundiales que hubo en la larga historia, de peste o de alguna otra enfermedad, pero así con estas características, con esa globalidad, ha sido la primera, con consecuencias, como todo el mundo recuerda, de confinamientos, de cierres de empresas en todo el mundo. Y eso será lo que quede en las crónicas cuando pasen algunos años o décadas. En cuanto a las muertes, muchas muertes, muchísimas muertes, pero no son, lamentablemente, no son, porque hay otras causas que provocan más muertes, digo que una noticia en ese sentido. En Córdoba, el año 2020, fallecieron 8.160 personas. Es la primera vez desde que hay registro que se superan los 8.000 casos de fallecimiento en un año. El año anterior fueron 7.000, año 19, fueron 7.644. Es decir, hay 516 fallecimientos más en el año 2020 que en el año 2019. Por COVID han fallecido 567 personas, es decir, que la cifra es muy similar. Es más, ha habido 50 muertes menos. Si quitáramos todas las del COVID, habría 50 fallecimientos menos en 2020 que en el 19. Es verdad que algunos de los fallecimientos por COVID son personas que se hubieran muerto igual, quiero decir, porque tenían otras patologías, etcétera, etcétera. El cáncer, como señala el diario El Día, triplica los casos de COVID. En el caso de Córdoba ha habido 1.800 fallecimientos a consecuencia del cáncer y, como le decía, 567 por COVID, más del triple. Y entre los distintos tumores, los más letales, pues como casi siempre, los relacionados con tráquea, bronquios y pulmón, que se han cobrado la vida, pero lo tengo apuntado, 318 personas. También ha habido, al margen de los cánceres de los tumores, la causa más importante de fallecimiento ha sido por problemas cardiovasculares, que ha habido casi 1.700, es decir, que también casi triplica los fallecimientos por COVID. Bueno, es lo que ahora queda por ver, y supongo que será objeto de análisis en los próximos meses o años, será por ver cuántos de estos fallecimientos que se han producido en paralelo al COVID ha sido a consecuencia de la COVID, porque siempre lo venimos advirtiendo, no ahora que se está poco a poco recuperando la actividad asistencial, pero sí en otras etapas, ha habido muchos tratamientos que se han abandonado, bien porque el paciente estaba tan preocupado por el coronavirus que ha desistido en su tratamiento, incluso prueba diagnóstica, o bien porque ha habido una menor carga de trabajo y se han ido posponiendo algunas intervenciones. No operaciones, que las operaciones graves se han hecho siempre, pero sí unos tratamientos que se van posponiendo mes a mes, y hay quien se le ha pasado el año sin hacer pruebas diagnósticas. Y hay tumores, como es el caso del tumor del colorectal, en los hombres se ven que es más prevalente, o en el de mama en la mujer, que se han ido posponiendo mamografías o se han ido posponiendo pruebas preventivas o diagnósticos precoces a consecuencia de esta situación epidémica. Digo que habrá que analizar cuántos de ellos han tenido una consecuencia o no, han tenido que ver con la pandemia, aunque sea de manera colateral, remota, de manera indirecta, ¿no? Habrá que verlo, supongo que habrá forma de analizarlo con el tiempo. También han aumentado los suicidios. Hay psicólogos y psiquiatras que achacan también que este aumento del 12% de suicidios durante la pandemia, durante el año 2020, a la pandemia, aunque es verdad que números absolutos no son demasiados, son muchos, lógicamente, a quien le haya tenido un episodio de estos cercanos, pero han pasado solo de 65 a 73. Son muchos 73, pero son solo 73. Quiero decir que también puesto en números porcentuales, pues sube 12%, pero realmente han sido 8 muertes más autoinfligidas de un año para el otro. Y en el otro lado de la balanza, pues ha habido un descenso importante en el número de muertes en la carretera. Claro, porque ha habido muy poca carretera y, lógicamente, cuando hay menos circulación, pues hay menos fallecimientos. Pero también las cifras que son pequeñas. El año pasado, el año 2019, hubo 29 personas que fallecieron en Córdoba como consecuencia de accidentes de tráfico, y este año último, del que hay estadísticas completas, pues solamente hubo 17, que son, como siempre decimos, muchísimos 17, pero son solo 17. Es decir, que los fallecimientos o la letalidad del coronavirus se pone en cuestión comparando con otras enfermedades, otras patologías que provocan mucho más fallecimientos. Lógicamente son 567 muertes
que se pudieron evitar si no hubiese existido esta enfermedad, pero como decía al principio, es verdad que muchas de las personas, sobre todo los de la segunda ola, que fueron muchas personas residentes en centros de mayores, muchos de ellos pues también tenían unos procesos de salud complicados, complejos, y hubo quien falleció pues casi porque el virus pasaba por allí, ¿no? Es decir, que habría que poner en cuestión muchas de estas cifras, y supongo que con los meses se podría ir analizando. Pero sí que es cierto, y no se puede negar, que ha habido una merma en la atención sanitaria que puede que haya tenido consecuencias en la salud de las personas a corto y a medio plazo. Hoy, por cierto, señala el diario El Día, se reabren los centros de salud en horario de tarde. Desde el 20 de junio, con N, están cerrados todos los centros de salud de la capital, a excepción el de la Fuensanta y el de Alcoria, también en la capital, pero la variedad periférica. Desde el 28 de junio fue cuando cerraron. Bueno, pues hoy, 20 de septiembre, vuelven a abrir, casi 3 meses después, vuelven a abrir por las tardes los centros de salud. Eso, en la capital quedaron 2, uno para las periféricas y otro para el resto de la ciudad, además, lógicamente, de las urgencias, que también hubo algunas que se quedaron abiertas. Pero hubo, recuerden, en la provincia casos que, bueno, llegaron a la protesta y a la manifestación. En Guadalcázar estuvo varios días cerrado el centro de salud, le decían a los usuarios que fuesen a otros ambulatorios que se les asignaban, pero no todo el mundo tiene capacidad para moverse, no todo el mundo tiene coche, no tiene quien le lleve a un centro de salud. Es decir, que hubo protestas importantes en Ochevillo, en Almodóvar, hubo protestas también porque pasaban situaciones similares. En general, la provincia quedó muy desatendida. Sindicato Médico de Urgencia, perdón, Sindicato Médico de Andalucía lo denunció públicamente. Hay muy pocos médicos, faltan facultativos, y el problema no es que no salgan estudiantes de las facultades de medicina, sino que las condiciones que se les proponen en Córdoba, en Andalucía en general, son peores que se les proponen en otras comunidades españolas, y mucho peores que lo que se propone en otros países, con lo cual muchos estudiantes acaban la carrera y directamente se van del territorio. Entonces no hay hoy por hoy facultativos la bolsa de trabajo. Es difícil contratar personas, no porque no haya dinero para contratarlos, que también habría que verlo, sino simplemente porque no hay médicos que estén inscritos en la bolsa de trabajo para cubrir este tipo de sustituciones. Son trabajos muy precarios, son trabajos que en ocasiones duran una semana, y claro, hay quienes prefieren no comprometerse con ese trabajo e irse a buscarse la vida a otro sitio. Y además las condiciones, como les digo, de salarios, las condiciones de horario, las condiciones de turno, son peores, dicen ellos, yo no las conozco, son peores en Andalucía que en otras comunidades autónomas, y eso pues tiene, como saben, en pie de guerra al Sindicato Médico, que por cierto, y un pequeño paréntesis, lo presidió en su día el que hoy es consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre, fue presidente del Sindicato Médico, que ahora es quien protesta ante el propio Aguirre por la situación en la que atraviesan los compañeros de Jesús Aguirre, como saben, es médico de aquí detrás del ambulatorio de Santa Victoria del sector sur. Aguirre presentó hace algunas semanas un nuevo plan sanitario que él dice que va a paliar, él y sus colaboradores, que va a paliar gran parte de los problemas que sufre la sanidad pública. Claro, propone 8 medidas, algunas son conflictivas para el propio sindicato médico, como les comentaba, porque alguna de ellas consiste en pasar o transferir competencias a la enfermería. También se abre hoy la enfermería, por cierto, se abre medicina de familia y enfermería por la tarde. Digo, algunas de las competencias que hasta ahora eran solas de un médico, se transfieren o se autoriza a determinados profesionales de la enfermería a que las atiendan, y para descargar así de trabajo al médico. Los sindicatos médicos entienden que eso es ilegal, que el médico tiene su competencia y el enfermero o la enfermera tiene la suya, y que no puede cada uno invadir las competencias del otro. Ellos sospechan, dicen los sindicatos médicos, que la razón de esta medida es porque es más barato contratar a un enfermero que a un médico, o una enfermera que a una médica. Es más barato el caso de la enfermería, y por lo tanto se prefiere contratar a enfermeros que puedan hacer labores de médico. Bueno, pues yo les vaticino que habrá también su conflicto en ese sentido. Además, dentro de las 8 medidas, pues alguna de ellas, por ejemplo, es mejorar la accesibilidad, es decir, la consulta telemática, que es verdad que para ciertas cosas es suficiente, por ejemplo, para las recetas. Muchas personas que van al médico solo para que les amplíen, les carguen la receta en la tarjeta, y efectivamente eso por teléfono o por internet se puede hacer perfectamente, pero hay otras que hemos sufrido todos, unos más que otros, durante la época más dura de la pandemia, en la que se intentaba
simultanear, pues, se intentaba sustituir una consulta presencial por una telemática, y evidentemente aquello pues no tenía ningún sentido. O sea que creo que algo bueno se aprendió de la pandemia, que se puede evitar al médico para ciertas cosas, pero que hay que recuperar el 100% de la presencialidad para aquel tipo de patología o de problemas de salud que requiera la presencia de un médico, no de un enfermero, cada uno en su trabajo, efectivamente. Hay cosas que es probable que un médico no necesite ver para retirar unos puntos, no hace falta que haya un médico delante, pero a lo mejor para algún tipo de tratamiento sí. Incluso se habló de que podían recetar los enfermeros en algunas circunstancias concretas, ¿no? Bueno, pues está por ver que aquello acabe funcionando. Hay una serie de medidas, como les digo, y hasta 8 líneas de actuación que se están planteando, y una de ellas es reducir los cupos de los médicos a 30 pacientes diarios. También aquí hay alguna objeción, dicen los médicos de salud, que hay 2 líneas que son contradictorias. Esta de proponer 30 pacientes máximo por facultativo, pero luego hay otro que se llama plan de mora cero, que consiste en que aquella persona que acude a un centro de salud, sea el día que sea, con cita o sin cita, no se vaya sin que le vea un médico. Claro, si todos tienen sus 30 pacientes en agenda, ¿quién ve al paciente que llega sin agenda, ¿no? Bueno, pues habrá que ir poco a poco recuperando, y sobre todo habrá que intentar que no queden, a partir de todo este episodio de la pandemia, que parece que se va acabando, que no queden secuelas. Hablando de la pandemia, dice el diario ABC que, lo leeré, los municipios más avanzados de Córdoba llegan al 90% de vacunados. Hemos hablado mucho de este asunto. Córdoba, saben que la provincia andaluza, junto con Jaén, que tiene un mejor nivel de vacunación, mejor tasa de vacunación, lo tuvo muy pronto, el mejor nivel. Luego es verdad que cada vez quedan menos personas por vacunarse, y eso hace que las cifras no crezcan tan rápido. Bueno, pues el municipio que tiene más personas vacunadas en porcentaje es Conquista, el municipio de Conquista, donde ya se han vacunado el 95,3% de la población. Prácticamente todo el pueblo se ha vacunado. 95,3, los que no se han vacunado, bueno, es porque no se le encuentra, porque estarán fuera del pueblo. En la parte contraria hay 3 municipios que están por debajo del 50%. Se trata de Ovejo, que solamente ha vacunado el 48%, Fuente Carreteros ha vacunado el 35%, y la Guijarrosa al 29,6%. Curiosamente, Fuente Carreteros y la Guijarrosa son pueblos que hace poco se segregaron de sus municipios raíces, Fuente Palmera y Santa Ella, y es probable que haya aquí algún problema con el censo, porque no parece lógico que haya un pueblo con el 95, Conquista, o el 90, Santa Eufemia, y que por contra la Guijarrosa tenga el 29. Yo entiendo que habrá un problema, repito, del censo de personas que estén en la Guijarrosa censados, probablemente se hayan vacunado en Santa Ella, porque si no, no tiene mucho sentido. En la capital, en Córdoba capital, a ver si lo encuentro, pues la relación es larga, se ha vacunado ya el 81,3%, es decir, que estamos por encima de lo que se habló en su día para inmunidad de grupo o de rebaño, que se hablaba, y recuerden, primero se habló del 60 al 70%, luego del 70 al 80%. Bueno, pues el 81,3% de la población cordobesa, de los 326.000 habitantes censados, 265.277 tenemos ya las 2 dosis puestas, con lo cual estamos inmunizados. Es decir, que es muy difícil, lo que siempre comentamos, ¿no?, encontrarte por la calle con alguien sin vacunar y contagiado a la vez. O sea que porcentualmente, estadísticamente, es complicado que el virus se siga transmitiendo. La última dato que tenemos, que es del viernes, hablaba, creo que era, hablo de memoria ahora, 41 casos por cada 100.000 habitantes. Es probable que a estas alturas estemos ya en 30 y tantos casos por 100.000. Recuerden que cuando se llega a 25 casos por cada 100.000, se entenderá que hay normalidad. Se fijó el 25 casos como normalidad, el paso a normalidad, y se supone que en ese momento se acabaría cualquier tipo de restricciones, aunque habrá que ver cómo evoluciona, no solamente en Córdoba, sino también en los municipios de alrededor. Hay mucho tránsito de unos con otros, la Andalucía, España, etcétera. Aunque en todos los casos, en todas las estadísticas siguen bajando. España está por debajo de 100, Andalucía está por debajo de 70, la provincia está por debajo de 60, es decir, que estamos todos, en todos los casos, avanzando, progresando adecuadamente. Así que todo apunta a que muy pronto iremos recuperando, a pesar del inicio del curso, iremos recuperando la normalidad. Hablando del inicio del curso,
Otro de los periódicos, los tres periódicos en su portada, hoy nos visita el rey, lo anticipamos ya el viernes, el rey Felipe, para inaugurar el curso 2021-2022 en las universidades españolas. Hay un acto, como saben, cada año en una universidad que sirve para inaugurarlo el de todas, y luego cada una de las universidades tiene su propio acto para su propio curso, ¿no? Todos los años en Córdoba hay un acto, el acto local, el acto de la Universidad de Córdoba, y en este caso la de España se celebra en Córdoba. El rey de España preside este lunes, dice en Rabanal, la inauguración del oficial del curso. ¿Por qué en Córdoba? Bueno, en Córdoba este año se cumplen 50 de la inauguración de la UCO, aunque hay quien asegura que fue a finales de año, con lo cual del 2022 habría que inaugurar el próximo curso, a celebrarlo, pero en fin, va a ser una celebración larga por lo que se ve. Y también se conmemoran otros aniversarios de la Facultad de Veterinaria también, de alguna otra facultad. Entonces, pues se aprovecha para una serie de festejos o de celebraciones de la universidad, y el rey, la Casa Real, que ha cedido a que sea el rey quien inaugure hoy el curso en Córdoba. El viernes estuvo en Córdoba el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con la ministra. Hoy vuelve a estar Juanma Moreno porque acompaña al rey. También viene el ministro Castel, el ministro de Universidades Castel, que se va a encontrar, por cierto, con una manifestación en la puerta de Rabanales cuando entre, porque hay un grupo de profesionales de la universidad que van a protestar contra el proyecto de ley de universidades que se está desarrollando, se está redactando. Así que habrá una inauguración de curso, yo entiendo que tranquila dentro, pero sí que habrá fuera pues esta concentración, esta protesta. Lo señala también el diario El Día con foto para Felipe VI. Felipe VI inaugura hoy en Rabanales el curso de las universidades españolas. Más cosas que nos encontramos por ahí. Dice el diario Córdoba, en su portada, en el sumario ya, el sector de la construcción lidera la recuperación en la provincia. Es una información que firma Noelia Santos y que, hombre, tiene un poquito de truco. Me refiero, los datos que si se comparan 2021 con el 2020, porque se trata de comparación hasta el mes de julio, agosto, es cierto que mejora mucho, pero es verdad que en 2020 hubo periodos en los que la economía estuvo parada del todo. O sea, no es que hubiese una ralentización como ahora puede detectarse, sino es que no había actividad. Estuvimos, recuerden, en la época que ya marzo, abril, mayo, estuvo todo cerrado. Entonces el crecimiento era evidente. Los datos que nos sirven son datos comparando esta actualidad de ahora con la del 2019, antes de la pandemia. Ahí sí que se podrían sacar algunas conclusiones, porque repito, 2020 es un año muy anómalo en las estadísticas y es difícil compararlo con nada. Comparando 2021 hasta agosto, hasta julio, creo que son agosto, con 2019 sí que hay datos interesantes. Por ejemplo, que hay muchas más empresas de la construcción ahora que antes de la pandemia. En concreto, no sé si lo encontraré, sí, hay 1.927, había a final de agosto, es decir, ahora, y había 1.660 a finales del año 2019, antes de que se detectara todo el lío del coronavirus. Este crecimiento es importante, es un crecimiento del 16% en las empresas de construcción. No dice aquí número de trabajadores, no habla si se han sustituido grandes empresas por pequeñas empresas, si ha habido mayor o menor actividad, pero sí el número de empresas inscritas. Y quizá el dato negativo en este caso es que la construcción solamente acapara el 9% de las empresas, es decir, que crece mucho un sector que no tiene demasiadas empresas. Las empresas donde sí que hay muchas, que servicios y agricultura, no se han comportado igual. En el sector servicios no hemos crecido, al contrario, hemos bajado un poquito, un poquito, un 5%, empresas menos ahora en agosto que en enero o en diciembre de 2019, y en la agricultura un 52% menos, es decir, se han perdido casi la mitad de las empresas. Eso es importante porque ahí sí que había mucha mano de obra y sí que había mucha actividad. Se supone que se irán incorporando porque las empresas se han ido reactivando a medida que se han ido reactivando la actividad, valga la redundancia. Si había que recoger la aceituna, se han creado empresas, o si había que poner en marcha almazaras, o lagares, o los cítricos, etcétera. Entonces se supone que la actividad se va a recuperar y va a haber mayor crecimiento. El sector servicios es un sector extraño. Digo extraño por cuanto aborda muchísimos negocios, desde el hotel hasta una gestoría, ¿no? Y claro, ahí es difícil hacer un análisis. Se supone que los hoteles, que son los que más han sufrido la crisis, se están recuperando poco a poco, pero Córdoba, la época buena de Córdoba ya pasó por 2 ocasiones, los 2 meses de mayo. Ahora para septiembre-octubre, que es temporada media alta,
parece que buenas perspectivas. Para octubre con los patios parece que hay buenas perspectivas de que haya una buena ocupación, pero el resto del año ha sido muy bajo. Claro, comparar el mes de agosto del año 2021 con lo que sea es una mala comparación, porque era una mala época para reabrir el hotel. Bueno, así que en principio la recuperación es una realidad, hay más empresas ahora que el año pasado. Es cierto que el año pasado estábamos como estamos, pero incluso comparándolo con 2019, en algún sector en concreto, en el que hablamos de la construcción, la recuperación incluso supera lo que había en el 2019. Recuerden que cuando llegó la pandemia había muchas promociones a medio gas que se pararon, algunas de ellas, y había otras que llevaban tiempo paradas esperando una recuperación económica. Bueno, pues se ha aprovechado este sprint final para recuperar actividad, como les digo, en zonas como Poniente, la zona de Poniente, del Zoco o Huerta de Santa Isabel, y hay muchísima actividad de grúas. Como se han pasado por ahí, habrán visto que más allá de lo que digan los periódicos, los papeles, la recuperación en este sector es todo una realidad. Más cosas. El diario ABC, por ejemplo, trae en su portada que las cofradías de toda la provincia preparan también el regreso de las procesiones. Este fin de semana ha habido en Córdoba ya una procesión con nazarenos, la de la Divina Pastora, y bueno, pues habrá otras muchas que cada una va escogiendo una manera u otra de trasladar a sus imágenes. El caso de Lucena, veíamos la semana pasada también publicado que los santeros van a ir sin mascarilla porque van a separarse más, van a intentar mantener distancia de seguridad. Habrá que ver luego si se autoriza o no. En el caso de Córdoba, los costaleros necesitaban una vacunación, o sea, presentar certificado de vacunación o un pasaporte COVID para meterse debajo del paso, y así se ha hecho en muchas ciudades de Andalucía. En Córdoba está pendiente la bajada de Cabra, que suele ser siempre en septiembre, y Lucena tiene el protocolo este que hablábamos para que no vayan los santeros con mascarilla puesta incluso. Bueno, a ver cómo se va desarrollando este tema, pero más allá de la importancia o no de volver a llevar las procesiones a la calle, que me parece muy interesante que se recupere también esta actividad, pero sí que la normalidad vuelva a nuestra vida. Este fin de semana, a consecuencia del sábado, a consecuencia de la salida de la Hermandad de los Capuchinos, la congregación de la Divina Pastora, ha habido muchísimas personas que se han acercado al centro, y eso hace que se reactive no solamente ya en los establecimientos del centro de la ciudad, sino pues todo el movimiento que hay desde los barrios de origen hasta el centro y viceversa. Creo que es muy interesante que recuperemos, y si envía procesiones, pues también envía procesiones. El tema de la seguridad, como les decía antes, con el 81% de la población totalmente vacunada en la capital, más personas que tienen inmunidad natural porque han pasado enfermedad, más los pequeños que están por vacunarse, prácticamente es difícil encontrar a alguien que no se haya sometido ya a la vacunación. Esta mañana se han pasado por las tendillas, tempranito, desde las 9, han instalado un camión allí, un autobús, un camión medicalizado, para informar a las personas y vacunar a quien no lo esté. O sea que ya que no hay puntos de vacunación abiertos prácticamente, y está Alegre, el camión va a ir buscando a los que estén más rezagados. Creo que son 47.000, lo he leído por algún sitio, creo que lo he leído en el Córdoba, que son 47.000 las personas que aún están sin vacunar, y Salud va directamente a buscarlos allá donde estén. A los municipios, como veíamos antes, en Santa Ella, o sea, en la Hija Rosa, Fuente Carretero, que ha habido algún problema, que repito, creo que es más del censo que de la propia población, pues habrá que ir a buscarlos para acabar con esa situación y que la inmunidad alcance a la totalidad. Quedan, recuerden, todavía pendientes los menores de 12 años, que lo estarán a partir de que se apruebe la vacuna para su edad. Según parece, será con una sola dosis y será administrada quizá en los colegios. También, otro pequeño paréntesis, ha comenzado la vacunación para personas residentes en los centros de mayores, la tercera dosis digo, y se está planteando que para los que tomaron una de Janssen sí que haga falta una segunda dosis. Bueno, sí, nos iremos enterando de cómo avanza esto. La Consejería de Salud y Familias quiere incorporar la tercera dosis, donde haga falta, junto a la vacuna de la gripe, donde sea recomendada, y poco a poco iremos normalizando toda la situación, y ya veremos cómo queda esto del coronavirus cuando pase a la siguiente temporada y veamos si es posible que no haya más olas, que ya con 5 son suficientes. Vamos terminando. Referencia en los periódicos a la fiesta de los patios, que les comentaba que están bueno, a menos de un mes de que se abran por fin. Llevamos 2 años con los patios un poco descontrolados, sin celebración o muy poquito
en su día y con celebraciones en otoño. Este año, además, recuerden, se conmemora el centenario del primer concurso de patios, 1921. Es verdad que luego hubo unos años sin concurso, es verdad que hasta los años 40 no se institucionalizó, pero el primer concurso como tal se celebró en 1921 y se conmemora este año el centenario. Y no parece que haya sido, lamentablemente, los mejores fastos porque no ha habido posibilidad de organizarlo como se pretendería. Supongo yo que todo el mundo querría hacerlo con mucho más pompa, mucho más boato de lo que se ha hecho. Se ha hecho una cosa muy justita. Y bueno, pues se ha perdido esa oportunidad para que Córdoba sea protagonista no solamente a nivel nuestro local, sino en el ámbito nacional e internacional, los patios que se preparan. Dice el diario, y terminamos, que 20 municipios pagan a sus proveedores en menos de 10 días, que es una de las grandes esperanzas de los proveedores. Saben que muchas personas que viven de su negocio con la administración local, en este caso, y que una demora importante a un proveedor pues les cuesta a veces el negocio, porque son empresas que, no sé, imaginen, una empresa que suministra papel, por ejemplo, cajas de folios a un ayuntamiento. Si hay que anticipar el pago a su proveedora, a su vez, al ayuntamiento, y este tarda en pagar 2 meses, hay empresas que no pueden soportar ese gasto que, por cierto, entre tanto suele pagarse incluso el IVA, suele liquidarse el IVA porque son facturas que están expedidas, es decir, que se meten en un lío interesante. Pagar en menos de 10 días es muy importante, hombre, si se pagara en 15 no pasaría nada tampoco, pero es que ha habido retrasos en ocasiones que han excedido los 2 y los 3 meses, que es algo que hay que evitar a toda costa. Y un minutito o menos para el deporte. Como le decía, el Córdoba se impuso 0-3 en el campo del Coria, en Cáceres, y eso le mantiene en lo alto de la clasificación. Además con muy buena pinta, porque no solamente está ganando sus partidos, los 3 que ha disputado, recuerden, contra el Cádiz, contra el Coria y otro que ahora no me voy a acordar, que metimos otros 3, y eso le hace que no solamente estemos arriba de la tabla, junto al cacereño, sino que además con un bagaje goleador impresionante. Estamos con 11 goles a favor y 2 en contra. Ya fue Willy quien metió 2 goles. Recuerden que de las Cuevas también lleva una serie de goles interesantes en el Zurrón. Y esa solvencia que le pedíamos al Córdoba ya el año pasado, cuando estábamos en situación que pensábamos que era tocar fondo, este año que sí que estamos tocando suelo, pues que se vea de primera hora que las intenciones son las que son. Es el segundo mejor inicio de liga de la historia del Córdoba, y yo creo que se puede seguir estirando. La semana que viene juega el Córdoba contra el Don Benito, que está en la mitad, no ha ganado ningún partido todavía. Supongo que la visita del Don Benito a Córdoba pues también se podrá sumar otros 3 puntos. Recuerden que, ya lo dejo, ahora a continuación veremos el partido de ayer, partido diferido, partido que se celebró en el Estadio Municipal La Isla, en Coria, y que el domingo que viene veremos en directo el Córdoba Don Benito. Ahora le dejo con el fútbol. Nosotros nos vemos mañana, si les apetece. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.